Estoy muy contento de compartir esta madrugada, tarde, noche con todos vosotros, porque le debo mucho a mi oficina filatélica. He aprendido muchísimo con todas vuestras presentaciones y también me he divertido mucho con vuestras bromas al final de las mismas. Voy a hablar un poco de estos 6 temas que aquí aparecen en el índice. En primer lugar, del origen de las ideas que os voy a comentar, que proceden de mi experiencia profesional. Después hablaremos del proceso de evaluación y del club de evaluación, que son 2 partes que de alguna manera se complementan una con otra. Algunas cosas que comente durante el proceso tal vez no se entiendan bien hasta que no termine de explicar lo relacionado con el club. Por lo tanto, tenéis que esperar un poco en algunos casos. Luego hablaré algo de la organización de eventos, de exposiciones básicamente, de las consecuencias que creo que podría tener el aplicar todas estas ideas a nivel de la filatelia y, por último, de cómo podemos llevar a cabo estas ideas. Y empezando por el origen de las ideas, nos tenemos que remontar a la década de los años 80 del siglo pasado. Yo en aquella época vivía en Bilbao y comenzamos a ver por las calles automóviles de marcas japonesas. Creo recordar básicamente que eran Hondas, Toyotas y Suzukis. Eran coches muy bonitos, de líneas aerodinámicas o deportivas, que decían que consumían poco. El precio era un precio normal y, sobre todo, en los rankings que hacían las revistas del motor sobre la fiabilidad y calidad de estos automóviles y de los demás, siempre los que aparecían mejor parados eran estos automóviles japoneses. Eran los que tenían menos averías y menos visitas a los talleres de reparación. Con todo esto, pues la industria de automóviles americana y europea llegó un momento en que se empezó a dar cuenta del enorme riesgo que esto suponía para ella. Ya unos años antes, los japoneses se habían hecho dueños del mercado de las motocicletas, con aquellas fabulosas Suzuki, Kawasaki, Hondas, etcétera. Habían llevado a la ruina y a la desaparición a cantidad de empresas en América y en Europa, y hubo una reacción muy importante por parte de la industria, que se fue rápidamente a Japón a ver qué estaba ocurriendo allí. Hubo muchas visitas de directivos de empresas de automoción europeas a Japón. Se tradujeron del japonés al inglés y después al castellano muchos libros que se habían escrito ahí en Japón y demás. Y lo que se descubrió allí fue todo un mundo diferente. Se encontró que los japoneses estaban aplicando en sus procesos de fabricación algunas herramientas y metodologías totalmente desconocidas en Occidente. ¿Perdón? En Perdón, hubo un Toyota, micrófono que se abrió, pero sí, adelante, Miguel. en Toyota habían desarrollado, por ejemplo, el Just in Time para poder fabricar con un mínimo de stocks, ahorrando costes en material en proceso. ¿Perdón? En Japón había numerosas herramientas que aquí eran desconocidas, desde las 5S, la gestión por mini compañías o los círculos de calidad. Entonces, todas estas metodologías fueron llegando a Occidente y el propio Congreso de los Estados Unidos, en el año 1987, en el marco de todas estas iniciativas, aprobó la creación de un premio nacional, el Malcolm Baldrige National Quality Award, cuyo propósito más o menos venía a decir en su prólogo era que la industria americana estaba siendo fuertemente retada por productos procedentes de Extremo Oriente y que para hacerlos frente había que identificar las mejores prácticas de gestión de las empresas americanas y difundirlas a otras empresas para que de esa manera todo el tejido productivo americano fuera evolucionando. De alguna manera, con esto los americanos lo que hacían era copiar una iniciativa que tuvo lugar en Japón en el año 1951, 36 años antes. ¿Qué ocurrió en Japón? En Japón, al terminar la Guerra Mundial, los japoneses sabían que uno de los factores que les habían ayudado a los americanos a ganar dicha guerra mundial había sido la enorme capacidad de producción y también la mayor
calidad de los productos armamentísticos americanos frente a los japoneses. Y esto era debido a que en la década de los años 30 en Estados Unidos se habían desarrollado unas herramientas para el control estadístico de procesos y el ejército americano exigió a todos sus proveedores durante el periodo de la guerra que aplicaran dichas herramientas en sus procesos de fabricación. Este fue, como digo, uno de los factores fundamentales del éxito americano en dicha guerra. Hubo otros más, claro está. Al acabar la guerra, la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros invitó a expertos americanos a que fueran a Japón a contarles cuáles eran estas herramientas estadísticas. Y uno de ellos era Walter Deming, un experto en estadística que estuvo dando una serie de conferencias, cedió los derechos de autor de los apuntes que fueron transformados después en libros por la JUSE, la Unión Japonesa de Científicos, les cedió los derechos de autor de los libros basados en los apuntes que habían tomado de sus conferencias y a cambio los japoneses, cuando crearon el premio en Japón, pues le pusieron su nombre, el premio Deming. Y el propósito de este premio era el mismo, identificar las mejores prácticas industriales japonesas para difundirlas y compartirlas en todo el tejido industrial. Volviendo al año 87, como digo, en Estados Unidos fue el primero en lanzar un premio, pero inmediatamente hubo muchos países que replicaron esta iniciativa. Creo recordar que en México se lanzó al año siguiente, en 1988, el Premio Mexicano a la Calidad, y también en Europa un grupo de 12 empresas en el año 88 crearon la EFQM, Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. Encargaron una serie de profesores de varias universidades que desarrollaran un modelo para la gestión de dicho premio. Tardaron 3 años en hacerlo y finalmente en el año 1992 dio a la luz el Premio Europeo a la Calidad, el Premio Europeo de la EFQM. Estas mismas iniciativas se reprodujeron en cantidad de países. Hubo premios pues, en muchos países iberoamericanos y en muchos países europeos, y hubo premios a niveles regionales. Hubo también una fundación iberoamericana para la calidad, etc. Casi todos estos premios tenían su propio modelo de gestión para conceder dicho premio y todos diferían un poquito unos de otros, pero más o menos todos tenían unos contenidos bastante parecidos. El que tenéis ahí en el esquema en la parte inferior es el esquema del premio europeo. Había como 9 elementos que había que valorar: el liderazgo, la gestión de las personas, cómo la organización define su política y estrategia, cómo se gestionan las alianzas y recursos, cómo se gestionan los procesos y luego los diferentes tipos de resultados que se van obteniendo. Era un poco común en todas las organizaciones este esquema. Como veis, hay 9 elementos, cada uno de ellos con un nivel de puntuación específico, y para evaluar a las organizaciones que se presentaban a estos premios, pues existían sus métodos y sus procesos de evaluación que eran bastante similares entre unos premios y otros, aunque también había sus pequeñas diferencias de uno a otro. En el año 1992, en diciembre, también se constituyó en el País Vasco, en el norte de España, donde yo vivo, la Fundación Vasca para la Calidad. Euskalit es su nombre reducido. Y yo entré a trabajar en ella el año siguiente, en el año 93, y estuve trabajando ahí durante 20 años. Entre nuestros objetivos desde un principio estuvo la creación de un premio vasco a la calidad, pero antes de eso empezamos con bastante antelación, ya en el año 94, a crear un club de evaluadores y ir formando personas que se encargaran de los procesos de evaluación de los futuros candidatos a este premio vasco. Nuestro objetivo era que las empresas participaran en el premio vasco y luego que pudieran participar también en el premio europeo, porque entendíamos que eso, aparte de beneficiarlas a ellas, también podía suponer un prestigio para el País Vasco en su conjunto. Bueno, continuamos un poco más. Hablamos ya un poco del proceso de evaluación. Las ideas que os voy a comentar respecto al proceso de evaluación de colecciones están basadas en esa experiencia de evaluación de organizaciones candidatas a premios. Como os digo, yo estuve como 15 años evaluando o gestionando la evaluación de organizaciones candidatas al premio vasco. También participé en evaluaciones en otro tipo
de organizaciones y en jurados en algún otro caso, etc. Bueno, la primera idea es que es una idea un poco novedosa, entiendo, y es que cada colección tendrá una única evaluación hasta que se introduzcan mejoras significativas en ella. Actualmente hay muchas colecciones que en un año pueden recibir 2 o hasta 3 evaluaciones en las diferentes exposiciones a las que se presentan. Pues bueno, lo que yo propongo es un poco lo que hacíamos ahí. Una única evaluación rigurosa, detallada y que dé muchas ideas de cómo mejorar su exhibit, su colección a la coleccionista. El proceso de evaluación comenzaría con una primera fase que es la admisión de las colecciones. Se solicitarán, por supuesto, a FIP que admitan la colección para ser evaluada y siempre se enviará un archivo en PDF de la colección completa. Entonces, si es la primera vez que se presenta una colección, alguna persona con experiencia analizará si estaría en el entorno o por encima de los 80 puntos. Si una organización no llegase, a simple vista, se viese claramente que no iba a alcanzar los 80 puntos, se denegaría la evaluación y se le enviaría un informe con una serie de recomendaciones y aspectos que debería mejorar para poderse presentar en un futuro a dicha evaluación. Y también se le establecería un plazo mínimo de tiempo para que introduzca dichas mejoras. Podría ser 1 año o 2 años, dependiendo del grado de madurez de la colección enviada. La persona o personas que le diesen ese vistazo inicial decidirían cuánto tiempo podía requerir para acercarse o tener ciertas garantías de que llegaría a ese nivel de los 80 puntos, ¿no? Si la organización ya había sido evaluada con anterioridad, pues vendría, además del informe, llevaría un informe adjunto con todas las mejoras que el coleccionista hubiera introducido en ella desde la última evaluación realizada. Y únicamente se aceptarían aquellas colecciones que hubieran introducido mejoras significativas. Si, aunque hubiera transcurrido el tiempo, las mejoras introducidas se consideran que eran muy básicas y que no había un gran desarrollo en dicha colección, mi propuesta sería que se denegase la nueva evaluación de dicha colección. Continuando, el siguiente paso sería ya la propia evaluación. Las evaluaciones las haríamos desde casa en equipos de 4 hasta 7 personas. A ser posible, habría que intentar que los equipos fueran de 7 personas. Los expertos en dinámica de trabajo en equipo y demás no recomiendan equipos de mayor tamaño porque son más complejos. Llega un momento en que son más complejos de gestionar y de trabajar con eficacia, pero hasta 7 personas funcionan bien y habría que intentar que fueran de este tamaño, ¿no? En cada equipo habría una jefa o jefe de equipo, más algunas personas con experiencia y otras personas que estarían aprendiendo lo que es el proceso de evaluación. Todas ellas deberían conocer suficientemente el idioma en el que está escrito lo de la colección, ser de países diferentes para que haya mayor diversidad de opiniones y para que nadie pueda intentar controlar o dominar a dicho equipo. Y si es posible que todas esas personas tuvieran conocimientos específicos sobre el tema del que trata la colección. Entonces, en el proceso, la primera fase sería la evaluación personal. En un plazo de 2 semanas puede ser suficiente. Cada persona evaluaría toda la colección y para cada uno de los elementos que se contemplan, pues, por ejemplo, en filatelia temática hay 8 elementos: título y plan, desarrollo, innovación, etc. Para cada uno de estos elementos, cada persona intentaría encontrar de 1 a 3 puntos fuertes y de 1 a 3 áreas de mejora. En 1 a 3 para cada uno de los 8 elementos en la colección. Y a partir de identificar esos puntos fuertes y áreas de mejora, otorgaría la puntuación a cada uno de los 8 aspectos, ¿no? Siempre, por supuesto, teniendo, lógicamente, la coherencia necesaria entre la envergadura o la importancia de los puntos fuertes en relación con la importancia de las áreas de mejora. La redacción se debería hacer con frases completas y también se aprovecharía esta primera evaluación personal ya para identificar piezas dudosas, aquellas que pueden haber sido manipuladas o retocadas
o piezas que son falsas, etc. A continuación, los evaluadores intercambian todos con todos el trabajo que han realizado. Se deja un periodo de 2 semanas para que cada una de las personas lea todas las evaluaciones del equipo y prepara propuestas de consenso de algunos de los aspectos. Si son, por ejemplo, 7 personas en el equipo y 8 de los aspectos a evaluar, pues cada uno haría el trabajo de uno de los 8 aspectos o elementos y a una le tocarían 2. Para redactar la propuesta de consenso, pues se pueden escoger las mejores frases que hayan redactado luego el conjunto del equipo, o bien redactar otras frases nuevas que refundan ideas, las ajusten, las refinen, etc. Siempre que la idea sería que todo lo que pueda ser de utilidad para el coleccionista quede recogido en el informe, tanto si son cosas genéricas como si son cosas de mucho detalle o ejemplos que le puedan ser de utilidad, ¿no? Y también se asigna la puntuación. Una vez hecho el documento este de consenso, cada uno en la parte que le ha sido asignada, viendo las puntuaciones del equipo, pero sobre todo teniendo en cuenta esa coherencia entre el documento final que ha elaborado y la mecánica de puntuación, otorgaría la puntuación que considera apropiada. El jefe de equipo sería la persona que decidiría cada uno de los miembros del mismo de qué elementos se tienen que encargar. Después de haber realizado esas propuestas de consenso, se las intercambian entre las personas del equipo y se deja una semana para que todas las estudien, identifiquen también dudas y desacuerdos en el tema de puntuaciones o en el tema de los puntos fuertes o de las áreas de mejora. Y todos esos temas se debaten en una reunión por Internet. Se puede dejar un plazo de una semana por si hubiera que realizar a lo mejor más de una reunión para llegar al consenso definitivo. Normalmente, si se ha ido haciendo el trabajo bien desde la evaluación personal o las propuestas de consenso y el tema está bien trabajado y bien elaborado, los consensos por Internet suelen ser rápidos y no demoran demasiado tiempo en alcanzarse. Y finalmente, después de esos consensos por Internet, pues ya se elabora el informe definitivo. En general, lo podría hacer la persona que lleva la jefatura del equipo, pero también puede ser otra persona si, por ejemplo, tuviera mayor dominio del idioma que el jefe de equipo. Y siempre hay que respetar lo que se haya consensuado por Internet. A veces, por lo menos en mi experiencia, hubo algún caso en el que el jefe de equipo, aunque en el equipo se habían consensuado ciertas cosas, luego él por su cuenta, a la hora de elaborar el informe, metió algunos cambios. Y entonces, pues, los miembros del equipo se enfadaron, hubo que volver a reconsensuar las cosas y demás, ¿no? Entonces, para que no ocurra eso, lo que se ha zanjado o cerrado por Internet, digamos, que es ya, en principio, lo definitivo. En principio. Una vez hecho el informe definitivo, se envía a todo el equipo para que le den un último vistazo. Todo este proceso pues, se puede realizar con calma, trabajando y dedicando tiempo, pero con calma en un periodo aproximado como de 2 meses o algo así. Si seguimos, después de haber hecho este informe, la siguiente fase es la comprobación. Tenemos que comprobar de que lo que aparece en las imágenes del PDF coincide con la realidad. Y también hay que verificar que las piezas dudosas o que han sido manipuladas, pues hay que verificar si lo han sido o no. Todo esto se realizará en una exposición homologada por la FIP. Y mi propuesta es que estas exposiciones puedan ser de ámbito internacional, nacional o regional, entendiendo por regional un ámbito más pequeño que el de un país o estado. Es decir, si hubiera una exposición, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en uno de los estados de Brasil, pues podría ser perfectamente homologable por la FIP para que en dicha exposición se pudieran presentar a la verificación o a la comprobación de veracidad colecciones que habían solicitado el proceso de evaluación de la FIP. El requisito para que se pudiera llevar esto a cabo, pues básicamente sería que hubiera al menos 2 evaluadores de FIP presentes en dicha exposición que comprobarían que la veracidad de los PDFs y que además debería haber un equipo de expertos que verificasen las piezas dudosas, si están falsificadas, si tienen alguna manipulación, etc. Pero un poco
lo que subyace debajo de esta propuesta es que los coleccionistas puedan someter a evaluación sus colecciones sin necesidad de enviarlas pues, a países lejanos o incluso a otros continentes para que sean vistas en ellas, sino que a lo mejor en su misma ciudad, si es una ciudad grande, o en su misma provincia o región, puede haber exposiciones homologadas por la FIP en las cuales se pueda realizar esa comprobación de veracidad y terminar el proceso de evaluación. A continuación vendría la publicación del resultado. Si todo está correcto, el resultado se haría público durante la propia exposición y al terminar esta, pues enviaría el informe a la coleccionista. El informe, como siempre, es inapelable e inmodificable, salvo que existan erratas y se puedan corregir en el mismo, ¿no? Y siempre es conveniente que el exhibidor o exhibidora pueda, o bien por correo electrónico o físicamente viéndose las caras a través de Internet, contactar con el jefe de equipo para que le aclare dudas sobre dicho informe. Si casualmente viven cercanos, pues también pueden quedar cara a cara en una cafetería, tomarse algo y hablar de estas dudas que le han surgido al coleccionista. Después de la publicación del resultado, la siguiente fase sería la difusión de estas memorias, de estas colecciones. Entonces, la FIP podría crear una página web en la cual ir mostrando los PDFs de las colecciones evaluadas y animar a los exhibidores a que le autorizasen a mostrarlas en ella, indicando incluso el nivel de puntuación y medalla obtenida y si les parece bien, incluso el informe de evaluación. O bien, en vez de crear una nueva página web, también se podrían aprovechar las ya existentes en Exponet y algunas más que hay por ahí y mostrar en ellas las colecciones, ¿no? También cabría la opción de que únicamente se expusieran públicamente las mejores colecciones, es decir, aquellas que superasen los 90 o 95 puntos en esa web específica de la FIP. Las colecciones e informes de evaluación yo creo que son un magnífico instrumento para compartir el conocimiento entre los coleccionistas. El explicar con detalle del porqué de los puntos fuertes y el porqué de las áreas de mejora y el porqué de las puntuaciones que se han dado en una evaluación es un proceso muy, muy interesante para ir aprendiendo sobre la mecánica de la evaluación y también sobre filatelia. Y después de la difusión vendría ya por último pues una nueva evaluación. Mi sugerencia es que deben transcurrir al menos 24 meses desde que se envía el informe al coleccionista hasta que éste pueda solicitar otra evaluación a la FIP. Con ello atemperamos un poco a personas que tienen mucha prisa y muchas ganas de avanzar muy rápido. Los informes, como van a ser detallados, van a dar muchas ideas para que los coleccionistas puedan ir avanzando y requieren un tiempo para ir madurando las colecciones y para ir introduciendo dichas mejoras, ¿no? Y, por supuesto, como comentaba al principio, en la sinopsis que el coleccionista presente la segunda vez con su colección, pues deberían hacer un resumen, un detalle de todas las mejoras que ha realizado en ella a partir de la primera evaluación. Y como también decía antes, la FIP podría aceptar o no aceptar esta evaluación en función de que considere que las mejoras que ha introducido el coleccionista son significativas o no lo son. Bueno, y ahora el club de evaluación. Aquí también tengo una idea que es que da un poco, pone cabeza abajo, creo yo, lo que viene a ser el concepto de evaluación hasta el momento presente, ¿no? Mi idea es que, en primer lugar, habría que evaluar para aprender y después, más tarde, en una segunda fase, exhibir. En estos momentos suele ser al revés. Para poder ser evaluador, te piden que hayas obtenido por lo menos un Vermeil, con una colección haya obtenido un nivel de Vermeil en una exposición, con lo cual yo creo que se está perdiendo un magnífico potencial de aprendizaje para los coleccionistas. Entonces, la propuesta es, en primer lugar, intentar captar a gente novel, a todo el mundo, a todo el que se pueda, integrarlo en el club de evaluación y que empiecen a evaluar desde muy temprano
y que años más tarde, cuando ya tengan unos conocimientos sólidos, en ese momento se dediquen a montar su colección y a exhibirla. Para el club de evaluación es muy importante la creación de un manual de evaluación. Habría que ir animando a los coleccionistas a que se vayan cualificando para diferentes clases expositivas. Y para cada una de ellas, yo he hecho en falta que haya un manual que explique, más allá de lo que las normas y las directrices de la FIP explican y aclaran, pero que explique bajando con mucho detalle conceptos y ejemplos y casos dudosos, cuál es la manera correcta de interpretarlos, etc. Este tipo de manuales serían uno por cada clase expositiva y se deberían ir reeditando anualmente con las nuevas dudas que se vayan resolviendo durante el ejercicio anterior. Por ejemplo, pues habría un manual de evaluación de historia postal del año 2025, otro del 2026, etcétera, y otro de maximofilia y tal. Al principio serían documentos bastante sencillos, con unas pocas páginas, pero pasados unos pocos años quedarían unos documentos muy sólidos y muy importantes. En algunas charlas de mi oficina habéis comentado que, por ejemplo, que la filatelia temática es muy complicada. Y yo creo que efectivamente es muy complicada, pero también, aparte de ser complicada, es difícil aprender, porque el conocimiento está muy disperso. Encuentras por ahí libros sobre filatelia temática que a lo mejor el 95% de lo que dicen está actualizado y está muy bien, pero que tienen algunas cosas que ya han sido superadas o que han cambiado los criterios de los evaluadores, de los jueces, de los jurados internacionales, y entonces lo que se aplica es diferente a lo que pone en dichos libros. También encuentras por ahí PowerPoints que a lo mejor se han utilizado hace algunos años en la formación de los propios jurados de la FIP y demás. Hay mucha información, conferencias, hay libros, artículos y demás, pero es una información muy dispersa y no siempre está actualizada, con lo cual tienes que andar con pies de plomo, ¿no? Y luego también he visto que hay algunas cosas, he realizado preguntas a algunos evaluadores internacionales y las respuestas que me han dado pues han sido dispares. Lo que para uno era blanco, para otro pues era negro, ¿no? Entonces, en ese manual debería ir dando respuesta a todo eso e ir acumulando todo el conocimiento, que es muchísimo el que ahora el que está por ahí disperso o repartido. Como digo, es una labor de ir haciéndolo poco a poco, año tras año, y irá cogiendo volumen a medida que pase el tiempo, ¿no? Pero yo he hecho mucho en falta un material de este tipo homologado o validado por la propia FIP. En el club de evaluación, la primera fase sería el ingreso al club, ¿no? Para poder ingresar en este club, las personas que lo deseen deberían superar un examen que yo creo que se podría hacer por internet, tipo test, un examen sobre las diferentes normas, la GREP y GREX, y luego las normas específicas de la clase en la que te quieras cualificar como evaluador, y luego también las propias directrices de esa clase y este manual de evaluación que comentaba. Y después de haber hecho de haber aprobado ese examen de conocimientos básicos, digamos, habría que realizar con aprovechamiento, con buena nota, una de las sesiones de reciclaje de dicho club de evaluadores. Vamos a ver qué son estas sesiones de reciclaje. Anualmente, o por lo menos cada 2 años, pero yo creo que mejor si se hacen anualmente, así lo hacíamos por lo menos a nivel profesional en los premios nosotros, debería haber una sesión de reciclaje para todo el club. Para ello se podía escoger de las colecciones evaluadas en el año anterior, alguna que por su carácter didáctico fuera apropiado para ello, y con ella se simulará una evaluación real en equipos de 7 personas. Únicamente la jefa de equipo dispondrá del informe de evaluación real que se le hizo a esa colección, y teniéndolo, esa persona será un poco la que irá contrastando el trabajo que van haciendo las más personas de su equipo con respecto a lo que fue el caso real o la realidad, ¿no? Podrá ir haciéndoles matices, comentarios y corrigiendo las desviaciones que pueda haber en su equipo. Esto sería importante hacerlo por lo menos cada 2 años
con el mismo caso para todos los evaluadores de todos los países del mundo, digamos, para que haya una calibración y una homogeneidad en los criterios de evaluación y de puntuación entre todos ellos. Y a lo mejor también cada 2 años se podía intercalar un año hacerlo en inglés, con esa homogeneidad para todos, como digo, para calibrar a todos los evaluadores, y el siguiente año hacerlo más abierto en los diferentes idiomas homologados por la ACI para las exposiciones y con diferentes colecciones. Claro, está utilizando colecciones reales y dejando escoger a cada persona el idioma en el que lo realice. Porque a veces el hacer la evaluación también en tu propio idioma te hace más grata la experiencia. Por lo tanto, o siempre en inglés todo, que es un poco el idioma universal, o ir cambiando inglés con los demás idiomas cada un año sí uno y otro año otro. La clasificación de los evaluadores. A la hora de poder conformar los equipos de evaluación, nosotros teníamos a nuestros evaluadores organizados en una serie de niveles, ¿no? El nivel 1 eran aquellas personas que han actuado como jefe de equipo con buen desempeño. Y además lo formulábamos de esta manera: ha actuado como jefe de equipo, jefe o jefa de equipo con buen desempeño. Para nosotros lo que ahora es el team leader o el jefe de equipo en el momento actual, y es como actualmente en la CI, yo creo que es como un cargo, como un título, un reconocimiento que adquieres. Sin embargo, nosotros vimos que a veces hay personas que cuando actuaban como miembros del equipo, como un evaluador más, pues se portaban bien, por así decirlo, pero ya cuando ascendían a jefe de equipo, de pronto se compraban un pedestal enorme, se ponían encima de dicho pedestal y ya como jefe de equipo se convertían en unos pequeños dictadores y van tomando las decisiones casi de manera personal, sin tener en cuenta las opiniones del resto de las personas y demás, ¿no? Entonces, para evitar que luego a alguien que has ascendido a un cargo le tengas que degradar, que es siempre complicado de llevar a cabo, optamos por utilizar este tipo de fórmulas, de manera que una persona en un momento determinado como rol puede actuar como jefe de equipo y a lo mejor en la siguiente evaluación esa persona actuar como un miembro más de equipo. Y así lo hacíamos además muchas veces. Una persona en un momento determinado le poníamos como jefe, luego lo cambiábamos y demás, para que todo el mundo se habituara a que eso podía ser normal. Y no pasaba nada por haber sido jefe de equipo y luego volver a ser un miembro en otro equipo en la siguiente ocasión, ¿no? Teníamos también identificado a las personas que habían dado algún pequeño problema, pues no sé, de todo tipo. Normalmente, o gente que problemas de tipo humano, de relación con algunas personas, o había algunos que eran muy cabezotas o tal, ¿no? Luego teníamos las personas que habían evaluado con buen desempeño, los que habían evaluado con problemas, los que habían ingresado en el club y no habían hecho ninguna evaluación real, pero ya habían incorporado, etcétera, etcétera. Y así fuimos, con el paso del tiempo, desarrollando pues, diferentes niveles. Creo que llegamos a tener clasificados nuestros evaluadores hasta en 13 niveles diferentes, ¿no? El último nivel eran las personas que habían dado problemas bastante serios, de poca formalidad, de hacer su trabajo de manera poco seria o eran poco competentes en filatelias en este caso, o personas muy tozudas, que por mucho que los demás le dijeran que no, le decían, pues esto, pues sí, pues sí, pues sí. E insistían en su punto de vista y era muy difícil sacarles de una postura que habían tomado, ¿no? Entonces, a estas personas éramos bastante tolerantes y les permitíamos seguir reciclándose anualmente y observarles. Y si veíamos que evolucionaban o mejoraban, pues les podíamos ascender de nivel, pero en principio no les poníamos a realizar evaluaciones reales. Y luego, de vez en cuando, muy de vez en cuando, apareció alguna persona realmente tóxica, de estas que, además de ser poco formales y no hacer debidamente su labor, pues estaban siempre quejándose, montando líos y tal. Y estas personas procurábamos expulsarlas del club sin más, de manera educada, pero invitarlas a que abandonaran el club. Como digo, eran muy pocas, a lo mejor una de cada 1000, ¿no? O de cada, no sé. Pero a veces aparecen también gente así muy, muy rara. Bueno, ¿cómo se determina el nivel de cada persona? Pues en principio el mejor mecanismo son los propios miembros del equipo en el que han trabajado, ¿no? Han estado allí
haciendo el trabajo unos con otros, se han reunido por internet, etcétera, y son los que mejor se conocen. Se les puede hacer cuestionarios más detallados, pero con hacerles estas dos preguntas suele ser suficiente, ¿no? Pregunta si hay alguna persona que haya destacado en el equipo de manera positiva o de manera negativa y ver las respuestas que te van dando. Y también solíamos preguntar si había alguien que consideraban que era competente para poder actuar como jefe de equipo en una futura oportunidad. Cuando yo íbamos moviendo a las personas en nuestra clasificación. Y luego, para manejar todo el club de evaluación, pues hace falta un comité de gestión, una serie de personas expertas en toda esta materia que se encarguen pues, de elaborar y validar el manual de evaluación, de escoger los casos de reciclaje anuales, clasificar los evaluadores, establecer las personas de los equipos de evaluación y demás. Todo esto se puede hacer pues, con personal voluntario, como actualmente se hacen muchas cosas, entiendo yo, a nivel de la FIP, o bien se puede contratar a otras personas para que lo hagan de manera más profesional, como su actividad profesional. Bueno, en cuanto a la organización de exposiciones o eventos, he puesto eventos, pero básicamente serían exposiciones. Mi idea es que se les dé la máxima libertad a los organizadores de eventos para que lo hagan como les parezca apropiado. Es tanta la diversidad y las características específicas de cada país o de cada ciudad o de cada región a la hora de organizar exposiciones que yo creo que hay que concederles el máximo de libertad posible. La única limitación sería que durante dicha exposición no podían puntuar otras colecciones utilizando el método de la FIP, ni tampoco otorgar medallas pues, similares a las que concedería la FIP con este método de evaluación, ¿no? Pero se les puede dejar que lo hagan pues, de manera muy libre. Que pueden evaluar, por ejemplo, si hay colecciones básicas que se presentan allí, pues que les evalúen como les parezca apropiado y que les den los diplomas de participación o los premios que les parezcan apropiados. Y, por supuesto, que puedan hacer mejoras por escrito o verbales a los coleccionistas. Actualmente, pues, yo he visto un poco de los dos tipos de sugerencias, ¿no? en exposiciones en España. También puede haber un jurado, más allá de las evaluaciones FIP, que serían puramente técnicas y terminarían con la puntuación que el equipo de evaluación otorgaría. En las exposiciones podría haber jurados que otorguen premios a aquellas colecciones y coleccionistas que les parezcan oportunas, ¿no? Cada uno que lo haga como les parezca más apropiado, ¿no? En esas exposiciones, algunos de los premios se podían conceder a las puntuaciones que hayan recibido evaluación FIP en dicha exposición y que hayan obtenido las mayores puntuaciones o no. No sé. Yo en todo eso creo que habría que ser muy, muy flexible. Luego, las colecciones evaluadas FIP que se presentan en dicha exposición, pues podrían montarse en el mismo pabellón que las demás, juntas con las otras, ordenadas según su clase, o a lo mejor en un pabellón aparte, ¿no? Depende de los casos, ¿no? Se me ocurría este ejemplo de una exposición sobre filatelia polar. Pues a lo mejor los organizadores podían decidir que solo hubiera exposición, que en dicha exposición solo hubiera colecciones relacionadas con el tema polar, de cualquiera de las clases expositivas, y esas estarían organizadas en una zona específica. O también podrían admitir que además de estas colecciones podría haber otras colecciones que no tuvieran que ver con el tema polar, pero que fueran evaluadas por la FIP. Y aprovechando que se iba a organizar el evento, pues que pudieran los coleccionistas aprovechar dicho evento para para que sus colecciones fueran evaluadas, ¿verdad? Y los organizadores deberían decidir libremente qué premios otorgan, a qué colecciones y demás. Bueno, un poco más. ¿Qué consecuencias podría tener todo esto? Estas son un poco los resultados que obtuvimos con el esquema de premios que utilizábamos para las empresas y otras organizaciones no empresariales a nivel del País Vasco. El País Vasco está ahí marcado en el norte de España, esa pequeña zonita de color rojo. Somos 2.100.000 habitantes y conseguimos que hubiera más de 2.000 personas en nuestro club de voladoras y de voladores.
colecciones. Comenzamos pues, con muy poquitos, con 20, y luego fueron 50, y luego 150, y luego 500, y fue un crecimiento exponencial. Yo creo que el método de evaluación y el rigor que utilizábamos en nuestros procesos de evaluación de los candidatos al premio vasco era un proceso que resultaba muy satisfactorio para los evaluadores. Participar en esos equipos y trabajar con seriedad y sobre todo el elaborar unos informes que eran de gran ayuda para las empresas que se presentaban al premio no sé, produce mucha satisfacción a nivel personal y por eso nuestro club de evaluadores fue creciendo de manera continuada. Entre los resultados globales que podemos también otorgar como mérito de la existencia de este club, aunque también puede haber otros factores que hayan influido en ellos, pero bueno, la existencia de este club y nuestro propio premio sin duda tuvo mucho que ver en los resultados que obtuvieron las empresas vascas en el premio europeo. Tomando la estadística de los 13 primeros años del siglo XX, del 2000 al 2012, vemos pues, que el país que obtuvo más organizaciones premiadas en el premio de la FECOME fue España, con 37 entidades premiadas, pero de ellas 26 eran organizaciones vascas, ¿no? De alguna manera únicamente nos superaban a Euskadi, Alemania y el Reino Unido, pero hay que tener en cuenta que a nivel de población y a nivel de volumen de organizaciones, pues Alemania tendría unos 80 millones de habitantes y el Reino Unido unos 70, ¿no? Entonces, en relación con el número de habitantes, los resultados que obtuvimos pues eran resultados muy importantes. Y como digo, yo creo que gran parte del mérito se debe a la forma que teníamos de generar conocimiento y de compartirlo a través de nuestro club de evaluadores, del manual de evaluación y de todo el montaje que habíamos hecho alrededor de este tema. ¿Y qué consecuencias podremos esperar para la FIP si lleváramos a la práctica estas ideas del nuevo proceso de evaluación? Pues yo creo que aumentará el conocimiento sobre evaluación y también sobre filatelia entre los coleccionistas. Evaluando aprendes a evaluar, pero también seguro que vas a aprender mucho sobre filatelia, porque vas a tener que leer con detenimiento todas las explicaciones filatélicas que los coleccionistas ponen en sus colecciones. Vas a hablar sobre los diferentes tipos de ensayos y pruebas que ahí aparecen con otros coleccionistas y demás. Es decir, el conocimiento sobre filatelia yo creo que tendría una subida importante a nivel de los coleccionistas. También se ayudará a los principiantes a que aprendan de manera estructurada. He comentado un poco antes de las dificultades, por lo menos que me he encontrado yo, y creo que también algunos compañeros, cuando estás empezando y tienes que aprender un poco de filatelia, ¿no? De manera que la FIP, además de seguir otorgando premios y reconocer a las personas que dispongan de las mejores colecciones, pues se convertiría en el núcleo principal de estructurar y compartir el conocimiento existente en filatelia. Seguirán habiendo academias y seguirá habiendo muchas entidades que realicen esa labor de compartir el conocimiento, pero hay un núcleo muy importante que estaría en el marco de la propia FIP. También otra consecuencia sería que mejorará la precisión de las evaluaciones. Trabajando de esta manera, con esos equipos amplios y haciendo las calibraciones anuales de los diferentes evaluadores, pues las puntuaciones y las maneras de evaluar las colecciones van a ser mucho más homogéneas. Y ahora ha habido algunos casos pues, de coleccionistas que en 2 meses, enviando la misma colección a evaluar en un sitio y en otro sitio un par de meses más tarde, pues ha habido cambios muy importantes. En algún caso hasta 6 puntos con exactamente la misma colección, según quién y dónde te la evalúe, ¿verdad? Todo eso yo creo que se iría acotando y reduciendo. Y los informes que reciban el coleccionista pues serían mucho más detallados. Entiendo, habría que intentar que fueran con el máximo grado de detalle y de ejemplos para que pudieran aportar muchas más ideas de mejora a los coleccionistas. Las ideas de mejora para añadir cosas, pero también los puntos fuertes a veces son muy importantes. A veces el coleccionista puede tener o podemos tener puntos fuertes muy importantes en nuestra colección
y no ser plenamente conscientes de que lo son, ¿no? Por eso el informe debe llevar tanto los puntos fuertes que hayan identificado los evaluadores para que el coleccionista no los deje caer o no se olvide de ellos, o incluso si los puede reforzar aún más, que lo refuerce, ¿no? Y luego también áreas de mejora para seguir mejorando. Las horas dedicadas a evaluar cada colección, yo creo que probablemente serían menos que las que se dedican ahora, porque ahora hay colecciones que se presentan un año a lo mejor en 2 o 3 exposiciones, al año siguiente otras 2 o 3, etcétera, y van ahí a muchos sitios y en cada uno de ellos pues consumen tiempo de los jurados que tienen que hacerse cargo de dicha colección, ¿no? De esta otra manera, cada colección recibiría bastante tiempo, pero sería una vez como por lo menos cada 2 años, que el plazo podría ser de más de 2 años también, claro está. También va a mejorar significativamente el nivel de satisfacción de lo que ahora son los jurados y luego serán los evaluadores. La palabra jurado yo la dejaría reservada para los jurados que seguirían habiendo, que sean los que decidan los premios o las exposiciones, pero la gente que se dedique a evaluar de acuerdo con las normas y con las directrices de la FIP utilizaría el término evaluadores o evaluadoras para distinguirlos de los jurados, ¿no? Y desde luego los jurados ya no tendrían que seguir poniéndose de rodillas para leer la parte más baja de los marcos ahí en las colecciones o en cuclillas, como alguno de los ves, ni tampoco realizando esas sesiones maratonianas que hoy en día tienen que hacer durante las exposiciones para poder verse un montón de ellas eh, de manera maratoniana, ¿no? En sesiones larguísimas de trabajo de muchas horas. Todo eso se reduciría, el trabajo sería desde el domicilio mucho más cómodo y mucho más cómodo. También se reducirá el malestar de los coleccionistas, como decía antes, por divergencias entre puntuaciones de unos jurados a otros. La clase maestra tal o clase de campeones, tal y como está formulada actualmente, desaparecerá, pero bueno, se puede formular de alguna otra manera o simplemente que desaparezca. Una persona que obtenga una medalla de oro ya tiene una colección extraordinaria y con eso ya podría ser suficiente, ¿no? Y si una exposición quieren invitar a una serie de colecciones con medallas de oro para que allí expongan por el motivo que sea, pues que las inviten directamente, ¿no? No creo que sería una cosa grave la desaparición de esta clase maestra. También yo creo que con todos estos cambios se reduciría algo, no sé si algo bastante o mucho, el tamaño de las exposiciones. Y con ello digo el esfuerzo y sinsabores de los comisarios. A mí a veces me da pena cuando asisto a alguna exposición con muchísimos marcos, hay muchísimas colecciones expuestas y veo que hay muy poquita gente visitando la exposición y viendo lo que ahí está expuesto, ¿no? Pienso en todo el esfuerzo que han tenido que realizar los comisarios y se me encoge un poco el corazón, ¿no? Probablemente no me atrevo a decir cuánto se reduciría el tamaño, pero a lo mejor algo, o a lo mejor bastante, o a lo mejor mucho. Pero creo que sería afortunadamente, porque en estos momentos tiene algo de sinsentido el que se organicen exposiciones con cientos de marcos, haya muy poquita gente viéndolas y encima la gente que está interesada en ver colecciones ni siquiera te da tiempo a verlas con suficiente detalle. Tienes que seleccionar de entre todas ellas y verte unas pocas con detalle porque no te da tiempo para ver ni una pequeña parte de todo lo que allí está expuesto, ¿no? Entonces, el sistema actual de exposiciones posiblemente tenga más de 100 años de antigüedad y en su momento seguro que era lo mejor que se podía hacer para que la gente aprendiese de filatelia y disfrutase viendo colecciones, pero actualmente teniendo Internet y teniendo otros mecanismos, creo que habría que repensar y reformular todo esto y a lo mejor lo que ahora son exposiciones en las que el éxito, entre comillas, se mide por el número de marcos de que consta la exposición, habría que cambiar el mecanismo ese de medir el éxito y enfocar las exposiciones hacia lugares en los que se comparte el conocimiento entre los evaluadores, en los cuales se hacen contactos, se hacen relaciones sociales, se comparten ideas, se comparten novedades, etc.
Bueno, si se reduce el tamaño de las exposiciones, probablemente también se reduciría el coste asociado a la organización de ellas, con lo cual igual también sería más fácil organizarlas, ¿no? Y seguro que todo lo que he comentado traerá otras consecuencias de tipo económico, pero no me atrevo a realizar ninguna conjetura. No conozco cuáles son las fuentes de ingresos de la FIP ni en qué se invierte ese dinero, por lo tanto, sí que todo esto traería cambios, también a lo mejor en el sentido económico, pero no me atrevo a decir cuáles serían. Y también para llevar a cabo todo esto, pues haría falta una estructura de personas que se encarguen de gestionar todas las solicitudes y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Como decía antes, esa estructura habría que irla creando. Y bueno, terminando ya, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se podría llevar a cabo todo esto? Pues el señor ese que tenemos ahí a la derecha, con aspecto de filatélico, Joseph Juran, fue uno de los americanos que estuvo en Japón después de la Segunda Guerra Mundial explicándoles los métodos que habían aplicado en América para mejorar la calidad de sus productos. Y Juran en sus libros explicaba que siempre que vamos a proponer un cambio debemos dar por descontado que va a haber una resistencia al cambio. Va a haber personas que a veces pues por una especie de pereza, ¿no? Dicen, Buah, ahora toda la vida haciendo las cosas de esta manera y ahora tengo que cambiar y empezar a aprender a hacerlas de otra manera y tal, pues no me apetece. O gente que dice, oye, para 2 años que me quedan en este puesto, lo dejo todo como está y el que venga por detrás ya lo cambiará si quiere, etcétera, ¿no? O también dice Yura, hay personas pues, que la situación actual les favorece, tienen una serie de ventajas o privilegios que ven claramente que con la nueva situación las pueden perder, ¿no? Y entonces dicen, estas personas se van a oponer y a veces no lo van a decir claramente los motivos, sino que encubrirán sus verdaderos motivos personales pues, con otras cosas. ¿No? Esto haría falta mucho dinero para llevar a cabo y no lo tenemos, o esto es muy complicado, o qué pasa si tal y cual, etc. Entonces él da algunas recomendaciones de cómo enfrentarnos a esta resistencia al cambio. Una de las cosas que dice es cuando propongas un cambio no sobrecargues la mochila. Si llevas con el cambio, no aproveches eso para añadir otras cosas, ¿no? Ya que voy a cambiar esto, pues de paso cambio también esto y lo otro y demás. Porque a lo mejor esas personas resistentes al cambio pues van a coger cualquiera de esas cosas de detalle accesorias o complementarias y la van a utilizar para intentar sabotear o poner por tierra todo el resto del paquete de ideas que propones, ¿verdad? Y aquí se me ocurrió, pues bueno, el tema de la innovación, que es un tema que durante mucho tiempo parece que se está hablando de que habría que modificarlo, etcétera. Bueno, muchas cosas que podrían haber personas también que creen que deben cambiar, pues habría que dejarlas para otro momento, ¿no? También Yura nos dice que es muy importante hablar y dedicar tiempo a los líderes de la organización, tanto a los líderes formales, a los presidentes y personas que tienen cargos, que son los que al final pueden tomar muchas decisiones, y también a líderes informales, ¿no? Que pueden ser coleccionistas que a lo mejor no ocupan ningún cargo de relevancia, pero que tienen mucho prestigio y que sus opiniones y lo que vayan comentando por un sitio y por otro pueden influir en que al final se lleve a cabo o no la iniciativa de cambio. Y también dice que si el cambio es importante, conviene ir poco a poco, comenzar con algunas experiencias piloto. Empezar haciéndolas ahí donde se vea que puede haber mayores posibilidades de éxito o menor resistencia al cambio, o donde puede haber un mayor efecto de contagio si la experiencia es positiva. Por ejemplo, pues se podría empezar por una clase expositiva o podrían intentar crear un club de evaluación y evaluar de esta manera uno o un conjunto de países. O a lo mejor si la FIP no es muy grande para abordarlo todo de golpe, pues no sé, a lo mejor la FIAP podría intentar llevar a cabo alguna iniciativa de este tipo en su seno. Y esto es todo lo que os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Vamos a ver, aquí los tengo a todos. Ok, gracias. Gracias.
Preguntas, comentarios, Rafael. Oh, la charla estuvo muy interesante, gracias. Pero tengo una pregunta que me confunde un poco. Si empezamos a limitar las colecciones que van, eso no tiene como, no sé cómo decirlo, Dilo en inglés, yo te ayudo. the Desmotivar. cause, la causa de poner a que menos gente coleccione y expongan. Queremos promover el hobby, no reducirlo. Y si no se encoraja que la gente expongan, yo creo que va a haber un problema, que hace ese problema. Entonces, por reducir el costo, al fin y al cabo lo que vamos a tener es menos gente participando en el hobby. Anyway, esa es mi opinión. Gracias. Yo creo que va a ocurrir al contrario. Va a haber, en este momento, yo creo que en el mundo de la filatelia existen los coleccionistas de sellos, que son personas pues, que coleccionan las novedades de su país y a lo mejor coleccionan barcos de vela o mariposas o algún tema que les guste, o coleccionan otro país, etcétera. Y esa es una especie claramente en extinción. Por lo menos en España y en lo que yo conozco de otros países europeos, ese tipo de coleccionistas se está reduciendo de manera continuada. Luego está la gente que participamos en exposiciones, hemos ido haciendo nuestras colecciones, nos gusta llevarlas y que otros las vean y compartir con ellos y reunirnos y demás, que somos un grupo bastante importante. Y yo creo que estos también nos iremos reduciendo con el paso de los años, pero la reducción no está siendo ni va a ser tan rápida. Y yo conozco muchos buenos coleccionistas, sin embargo, están al margen del mundo de las exposiciones FIP, por así decirlo. Ellos coleccionan historia postal o coleccionan las cosas que les gustan, tienen buenas colecciones, pero nunca, cuando se han aproximado un poco a este mundo, les ha dado un poco yuyu y se han quedado al margen. Entonces, con un planteamiento como este, de ir formando a la gente, van a ir aprendiendo, van a ir perdiendo miedo, se van a sentir mucho más seguros de sí mismos y muchos de ellos acabarán entrando a exhibir sus colecciones y demás. Y luego, de una manera natural, todo esto se irá regulando. Yo creo que si aplicamos esto, lo mismo que a nivel del País Vasco tuvimos un número de evaluadores tremendo. Los 2.000 evaluadores, más de 2.200 que teníamos en el País Vasco, eran pues a lo mejor como el 20% de todos los evaluadores que había en Europa en aquella época. Era una cosa tremenda. En toda España no llegaba ni de lejos a haber 1.000 evaluadores en los diferentes premios que había en otras comunidades autónomas. Entonces yo creo que con un planteamiento de este tipo aumentará el número de coleccionistas y de personas relacionadas con la FIP. Y habrá muchas más colecciones de aquí a un plazo de unos cuantos años. Lo que ocurre es que luego, lo que sí creo yo es que llevar una colección a muchas exposiciones está muy bien y eso podrá hacerlo el coleccionista siempre que lo desee, siempre que le inviten y le acepten su colección en cualquier exposición de cualquier lugar del mundo, podrá hacerlo libremente. Ahora bien, el esfuerzo que lleva el hacer la evaluación FIP detallada de dicha colección, yo le pondría esos límites de una vez cada 2 años. ¿Y qué pasaría con la clase, por ejemplo, juvenil? Con la, Esa es la que con, queremos promover con en la este clase plan. juvenil. En principio, yo creo que debería ir por otra vía paralela. Eso debería ser más bien a nivel de las organizaciones locales o regionales, de las que deberían ir promoviendo la clase juvenil, explicándoles, formándoles y demás. Bueno, depende como un juvenil también que entendamos. Hay jóvenes de 18 años que podían ser estupendos evaluadores y podían estar en el club de evaluadores, de 18, a lo mejor de 17 y 16 años, un joven de 12 años a lo mejor no tiene suficiente madurez como para ser evaluador, pero con 18 años creo que están perfectamente cualificados para poder entrar en un club de evaluadores, hacer su trabajo, estudiar e ir evolucionando y en un futuro cercano ser un magnífico expositor. Gracias. Jorge. Gracias, Miquel. Se me hace una analogía de lo que haces extraordinaria realmente. Yo me acuerdo en los finales de los 70, principios de los 80, cuando estudiamos a Deming y a Juran, que hablábamos de estas cosas y te soy sincero, después de más de 40 años nunca se me ocurrió ligarlo con filatelia, pero qué bueno que lo has hecho. Tengo
tres temas que me gustaría que quizás hayas pensado y que quizás los dejaste de lado, trabajar o comentar hoy. Uno, es el financiamiento de todo esto. Eh, Porque esto requiere pues, algunos recursos, quizás no necesariamente de organización, pero sí de mantenimiento, ¿verdad? Yo creo que sí requeriría algunos recursos. Mi segunda pregunta, para hacerlas todas juntas y les puedo responder, es ¿por qué hacer esto vía FIP? ¿Requeriría realmente que sea vía FIP? Ya sé que tú pusiste por ahí la FIAF, pero yo estoy pensando en algún otro esquema que pudiera ser. Si es que necesariamente tiene que ser así. Y la tercera pregunta es si, así como lo mencionaste tú, que surgió esto, surgió realmente porque los gobiernos están interesados en desarrollar eh, la calidad en los diferentes países, este, para ser competitivos a nivel mundial, y eso se dio en una época en los ochentas, tú lo mencionaste incluso, en las que el mundo se estaba abriendo, cosa que no ha sucedido más en ese sentido después de esa fecha. Pero ¿qué hacer para iniciar? Yo creo que son tres preguntas, que pueden dar un poquito de luz. Te agradezco mucho tus comentarios. Gracias. En el tema del financiamiento no tengo ni idea, porque no conozco actualmente ni cuáles son las fuentes de ingresos ni las fuentes de gastos de la FIP, ¿no? Sí, sí que para manejar todo esto a nivel, si es a nivel de voluntariado, como se hacen muchas cosas, pues sería con gente que, algunos que ya estamos jubilados o retirados, que dedicaríamos nuestro tiempo a llevar a cabo estas iniciativas, ¿no? Y si hubiera que contratar personas en plantilla, pues no sé cuántas harían falta para que se encargaran de todo ello, o a lo mejor era una cosa conjunta entre unas y otras, ¿no? Pero no me atrevo a darte ninguna cifra no tengo conocimiento de ese tema de la realidad actual y por lo tanto no quiero hacer conjeturas. Lo de hacerlo vía FIP, pues porque en principio es lo que más conozco, ¿no? Es un poco la Organización Mundial, la que organiza las exposiciones y demás, pero por lo que he oído en comentarios en mi oficina y en otros sitios sí que me parece que es una organización como muy grande, como muy pesada, por así decirlo, tal vez. Y entonces a lo mejor intentar que cambie todo de golpe, una a una, de las diferentes clases expositivas y demás, pues podría ser complicado y no sé si podría haber otras vías para llevarlo a cabo. Me ocurría ir haciéndolo a nivel de países o de varios países, o a lo mejor si tú tienes en la cabeza algún otro mecanismo, no sé, a lo mejor a nivel de la FIAP, si hay un grupo suficiente de líderes de la FIAP que comparten que hay que hacer algún cambio de este tipo, pues podría ser también a ese nivel, ¿no? Y la tercera pregunta, la verdad es que si me la puede repetir, no termino. ¿Qué hacer para iniciar con un proceso como el que tú sugieres? Porque, Pues o sea, como te decía, el proceso pues inició con los círculos de calidad y con sí, los premios de calidad de los diferentes países que se han desarrollado, pues principalmente apoyados por los gobiernos. sí. Aquí yo creo que apoyo de los gobiernos para No, este no, no va a haber, claro. no va a haber, ni siquiera de los servicios de correos. Yo creo que esos sí forman parte de la historia, ¿no? Pero, como nos decía Yuran, empezar poco a poco, empezar por alguna clase expositiva y empezar en algún país o en algún grupo de coleccionistas, no sé. Alguno de los países que estéis aquí en mi oficina, a lo mejor podíais empezar a crear vuestro club de evaluación, hacer vuestro propio manual de evaluación, ir formando gente de esta manera y ver a ver qué resultado da. Si pasados unos años se ve que eso efectivamente funciona y que están cambiando ahí las cosas, pues otros países podrían ir detrás, ¿no? Muy bien. Te agradezco mucho los comentarios y las ideas, qué amable. No. Sebastián, Hola, buenas noches. Sin duda, toda nueva idea es interesante y hace que nos genere movimiento en las cabezas. Yo tengo mi planteamiento básico, más que susto, es no vayamos a perder el norte de que esto era un hobby que se ha ido profesionalizando en el tiempo y por profesionalizarlo hemos ido siendo un tema tremendamente elitista, que para poder competir hay que tener mucho dinero,
que para poder competir hay que ser un doctor en historia filatélica, que para poder, entonces se me pierde el objetivo inicial que era el hobby. El hobby es ocupar mis horas libres, como estoy aquí, buscando sellitos, eh, localidades de mi país y después ponerlas en mi clasificador. Y en esta cosa tan docta, eh, se me pierden totalmente la posibilidad, y que cada vez es menos, de generar gente joven. Entonces, entiendo que para un área, entiendo que para un área de expositiva pueda ser cada vez más, eh, más estudiosa, más preparada, pero no perdamos el norte, que esto es un tremendo y lindo hobby. Ujú. Entonces, yo soy de los más jóvenes que está en la Sociedad Filatélica en Chile y yo estoy haciendo lo que pueda para incorporar gente joven. Y si el tener que hacer que los chicos de hoy día, que no se entretienen con unas figuritas de papel, eh, si no nos movemos hacia esa área, ocupando también lo que tú dices, podemos perder la filatelia en el futuro. Eso es mi opinión. Mis ideas, mi planteamiento no contemplan qué hacer con la gente joven. Ese es otro tema en paralelo que requeriría sus propias reflexiones, ¿no? Hay personas que creen que con la gente joven es muy difícil actuar y dado todo el abanico de opciones de entretenimiento que tienen, que es muy difícil atraerlas y que piensan que la filatelia está siendo ya y va a ser una afición de gente joven, pero por lo menos de 40 años de edad, de ahí para arriba. Y gente joven de 12 o de 7 años, como empezamos algunos con la filatelia, ya en los tiempos actuales es casi imposible captarlos, ¿no? Entonces, aunque es interesante seguir trabajando con la gente joven, pero bueno, este no es un planteamiento para ese tipo de jóvenes, es para jóvenes que tengan ya como 40 años, ¿no? Jóvenes que Solo, les solo, interesa la filatela y que quieran aprender y que quieran evolucionar y que quieran crecer en conocimientos, pero de una manera estructurada, no buscando ahí un poco por donde puedes, como actualmente tienes que ir haciendo, ¿no? solo terminar el comentario. Yo una vez le dije a mis socios y amigos de la Sociedad Filatélica que si seguíamos en un aspecto tremendamente rígido, como era desde que yo partí, que todos ocupaban corbata, no iba a entrar más gente. Y al no entrar más gente, iba yo a terminar, como era el más joven en su momento, iba a terminar jugando solo. Y eso es algo que sin duda toda idea tiene que contemplar y trabajar todas las áreas. No estamos solos, porque si lo hacemos solamente pensando en este grupo de mi oficina, este juego nos dura 20 años más. Eso, con eso termino. Eh, Henry, yo voy a dejar mi pregunta para después. Henry, ve tú. Tu micrófono. Gracias. ¿Me escuchas ahora? Sí. Ok. Sebastián ha dicho el 80% de lo que iba a decir, solamente voy a adicionar un 20% a lo que dijo. Realmente es eh, ¿qué hacemos para continuar el hobby, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Es, digamos, lo que alimenta todo el resto. Entonces, en esa continuidad, independientemente de que si es un coleccionista, es un expositor, es un acumulador, todo eso, puntos específicos que estaba buscando para otra parte que quería cubrir, haciéndole un comentario a Miquel, me fui a exponer así rápido y no conozco todos los nombres, obviamente, pero de los países que yo conozco, hay muchas personas que exponen en línea, pero no creo que expongan o ya siguen exponiendo en las exposiciones físicas, digamos, ¿no? Eso es uno. Entonces, si tomamos esto como número, ¿qué porcentaje continúa en las exposiciones físicas y qué porcentaje no continúa? Sería un buen metric a tener de lo que puede soportar continuidad. En otra conversación también se hablaba de que qué porcentaje de los filatelistas realmente exponen.
y se habló de que era quizás un 3, un 5%. No tengo el número, no me aventaría a dar el número, pero yo creo que podríamos llegar a tener una idea más o menos por ahí. Luego, lo que menciona Miquel, y ya para cerrar la idea, me suena a mí más como algo que es coaching, es mentoring, es de desarrollar los filatelistas. Y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay un grupo que se llama la AAPE, ¿no? American Association de Philatelic Exhibitors. Es un grupo que tienen algo más o menos semiformal referente a evaluación de colecciones. Yo tengo mi colección y antes de mandarla a una exposición, hago un PDF, se los envío a ellos y 2 o 3 jurados le dan una evaluación que lleva prácticamente el periodo de tiempo que tú mencionaste, Miquel, de 2 meses, una cosa de ese tipo, ¿no? Es una cosa que es, digamos, directa, personal. E inclusive cuando hay las exposiciones físicas, en algunas ponen, por ejemplo, la evaluación normal de acuerdo al criterio de la APS, pero si uno quiere, también le pueden dar el criterio de acuerdo a las reglas de la FIP, porque aquí en Estados Unidos hay ciertas reglas un poco divergentes de unas contra otras. Entonces, esa opción se le da al coleccionista. Pero volviendo al punto inicial de continuidad de hobby, ¿no? No se ve gente nueva entrando en las exposiciones, pero sí creo que podría entrar gente nueva en lo que sería adicionar todo esto. Entonces, buscar ese mecanismo de transformación que ayude a la continuidad es de repente lo que todos estamos buscando de diferente ángulo, pero no, creo que por lo menos por mi lado no le damos dónde está. Y lo que vemos es esto, que los jóvenes ya pasamos los 50 muchas veces. Gracias. Sí. Héctor. Sí, buenas noches. Primero aclaro, yo solo presenté en 2 exposiciones internacionales, Londres y China, y no viajé. Por lo tanto, me parece que no voy por el lado de que tenga que viajar o no. Pero suponiendo que algún día tenga que viajar, me encontraría en un pequeño lugar con muy poquitos marcos y además de eso, todos los puntajes puestos, porque si mi colección tiene 80 puntos y lo va a tener hasta que la cambie, ¿para qué la voy a presentar? Realmente, y bueno, no contemplar a los jóvenes también es algo que me parece desacertado. En mi humilde opinión, no me gusta esta propuesta. Me parece que tal vez haya que mejorar la actual, pero no me gusta. Es como que voy al médico, me da una receta, voy y la compro, llego a un lugar, 80 puntos, me dan la cajita. No, no me parece interesante realmente. No, si no, ¿para qué me presento? Si tengo 80 puntos. Y aparte, si no me equivoco, hablaste de 90 y pico, 80, muy alto puntaje para que te acepten. ¿Quién califica aparte a los calificadores o a los revisores? La verdad, no. Así como está planteada, me parece que no está bien. Esa es mi opinión. Ravignani. Miguel. Ah, sí, ¿qué tal? Yo quería decir algo respecto a lo que se habló de la filatelia, si es abierta, si puede haber más gente. A mí me parece como que hay niveles y esto hay que interpretarlo. La captación, captación de nuevas generaciones, de los pibes más jóvenes, incluso los coleccionistas nobles, ¿no? Porque todos empezamos alguna vez y empezamos por la base. Y la base creo que se genera, por ejemplo, en los países. Para mí son dentro de cada país que hay que empezar a generar ese semillero. Ese es un aspecto. Uno sabe que si uno es expositor, si le gusta ser expositor, que estoy totalmente de acuerdo con ustedes que es un 3, un 5% de los coleccionistas, y después están todos los otros coleccionistas que siguen coleccionando, ¿eh? Pero digamos, al que le gusta exponer, entiende que tiene que cumplir determinados pasos. A nadie se le ocurriría empezar a exponer a nivel internacional. Uno sabe que empieza con una colección y si se saca una medalla más bien baja, tiene que estar contento porque está empezando y tiene que ir aprendiendo y va a ir evolucionando
y después llegará, si realmente trabaja y hace todo un proceso de crecimiento, llegará a niveles un poco más elevados como para poder decir, bueno, me puedo presentar en FIAF, me puedo presentar en FIP, pero necesariamente tiene que haber empezado aprendiendo. Y esas primeras cuestiones yo creo que se dan a nivel nacional en general o regional. La idea de Miquel a mí me parece interesante desde el punto de vista, no sé si reemplaza o no a las exposiciones internacionales, ese es un tema muy gordo que no me animo a mencionar, pero sí me parece interesante la idea del punto de vista de que profesionaliza en algún aspecto la filatelia. Por ejemplo, muchos de los que por ahí hemos trabajado durante algún tiempo, a veces se nos dificulta acceder a exposiciones internacionales, pero quizás podríamos acceder a una calificación de nivel internacional y no nos demandaría tantos gastos ni tantas dificultades, y yo creo que sería interesante. Y además, qué sé yo, sería una evaluación quizás objetiva dentro de lo posible, ¿no? Siempre sabemos que en la evaluación hay algo de subjetividad, ¿no? Pero a mí me parece que sería interesante pensar en la idea que, ya lo digo, no sé, no creo que una cosa reemplaza a la otra. Quizás por ahí lo que no me queda muy claro es un poco lo que decían, que si ya está evaluada, ¿qué sentido tiene presentarla en una exposición? O si la exposición tendría una lógica distinta de este tipo de evaluación. Pero me parece que generar un proceso de este tipo de evaluación podría llegar a ser interesante para que uno mismo tenga una evolución acerca de su nivel respecto al hecho de armar colecciones. Así que, Miquel, realmente me pareció muy interesante la propuesta y es para pensarla, por supuesto. Como que nos cambia totalmente la cabeza y no es para decir la compro ya, pero sí para ponerse a pensar cómo podría esto adaptarse a la filatelia. Muchas gracias. Eh, pues yo, Miquel, gracias por la presentación de hoy. Eh, Voy a hacer mis preguntas en partes, así que hago una, la contestas o comentas y después haré la siguiente, ¿ok? Así mejor mantenemos la línea de preguntas. Como mencionaste que en tu presentación que te gustaría que esto hubiera un cambio, digamos, en la FIP. No sé si la FIP era el foro para hacerlo, pero empecemos por ahí. Eh, ¿Alguien de tu asociación local, supongo, se ha contactado con su federación nacional para ver si existe alguna manera de hacer alguna de estas propuestas a la FIP siguiendo el camino correcto de hacerlas? ¿O todavía no? Eh, bueno, estas ideas yo no las había expuesto nunca a nadie hasta este momento. Por lo tanto, no creo que nadie me haya contactado para nada relacionado. Ok. ¿Me habéis oído? No, se trabó un poquito. Te escuchamos Sí, hasta que nos habías dicho esto a nosotros hoy, pero no. eso es. Ok, Sí. ok, Es perfecto. la primera vez que cuento estas ideas en público Ok, y tampoco se las he contado a ningún cargo importante de las federaciones. ok. Ok. Si entendí bien la parte de que, o sea, se escaneaba una colección, se mandaba el PDF para mandarlo previamente a una evaluación. Y que después en la parte, en tu lámina de evaluación decía que había una etapa donde había que comprobar que los PDF coincidían en la exposición. ¿Capté bien tu idea? ¿Perdón? No, sí, ¿Cuál? capté bien tu idea, que se mandaba el PDF primero y Sí, después en la exposición se comprobaba que lo que estaba en el PDF es lo que está en los marcos. sí, Ok. sí. Pensando en una exposición grande o medianamente grande, ¿no crees que sea un poquito complicado que tengas que verificar hoja por hoja de todos los marcos? Bueno, la idea es ir con una tableta así más o menos mirando No, si pero es lo que que, realmente ha enviado el expositor. no, sí, entiendo la idea que obviamente siempre hay que verificar que sea, pero
es que lo que voy es que hace tiempo hubo una expo virtual en Ujú. donde se habían retocado algunas, permítame, se habían retocado algunas imágenes y se permitió, está bien, bueno, era un experimento y sucedió que se retocaban algunas imágenes digitalmente para hacerlas ver mejor, pero a la hora de verlas, incluso cuando escaneas algo, digamos, a mí me ha pasado, yo escaneo un sobre y no queda tan bien, entonces alguien puede decir, ah, retocaste tu sobre, no, no lo retoqué, es que el escáner me lo tira de un color por algún contraste o algo y sale de otra manera. En la parte de la verificación es que yo pienso que sí puede ser un poco complicado que tengas que verificar manualmente todas las hojas, teniendo en cuenta que el, el personal que está evaluando no tiene tanto tiempo. Una exposición dura una semana, a lo mucho, 8 días a lo mucho, y tengas que revisar, digamos, como lo que yo tengo atrás, como, digamos, revisar, digamos, manualmente todas esas hojas, o sea, 16 por el número de marcos que tengas. Ahí creo que podría ser un poco complicado. Como idea didáctica está interesante, como ejercicio mental está muy interesante. Eh, Ahora, un comentario. Comentas que, bueno, no sé en España, bueno, asumo que el número de coleccionistas en ustedes y muchos de nuestros países en efecto ha bajado. Eso también se puede ver los que recibimos la revista de APS, uno ve la lista de socios nuevos contra los que habían el mes anterior y siempre baja ese número, aunque a veces sube un poquito, pero si lo comparas con unos años atrás, baja. Pero en otras partes, en el oriente, está teniendo popularidad esto, está agarrando auge. Y no hay que olvidar que no todo mundo que colecciona al final expone. Digamos, en mi país, aquí en Honduras, hay muchos de los miembros de nuestra federación que coleccionan, compran las novedades y las tienen en su álbum y son felices conteniéndolas en el álbum, son felices comprando sobres, nos mandan las fotos de las nuevas adquisiciones que han hecho, pero no está en sus planes exponer. Ujú. Entonces, eso es relativo. Tal vez no tanta gente expone, pero yo creo que la filatelia siempre está teniendo, eh, siempre va a ser popular. Tal vez no tan popular como antes, pero no creo que vayamos en camino a la extinción. En todos los eventos filatélicos siempre hay una parte para niños, siempre están ahí, y hay clubes filatélicos en escuelas y todo esto. Entonces creo que a nivel expositivo puede ser que baje, pero a nivel de el filatelista que es feliz con su álbum en su casa mostrándolo, yo creo que eso siempre va a existir. No sé en tu región, España, ¿estás en qué parte de España? En ¿País el Vasco? norte, País Vasco, ok. Pegadito, ok. Que no estoy. pegadito a Francia, Pegadito a Francia, ok. País Vasco. País Vasco, ahí por Andorra, por ahí, por ahí más o arriba. menos. Sí. Ok, perfecto. Ok, no sé, háblanos un poco en tu zona, ¿cómo está el coleccionismo o la exposición, solo para entender un poquito el contexto? En mi zona, la edad media de los coleccionistas es bastante elevada. Es Pero me, difícil. pero me refiero, ¿hay actividades, exposiciones, aunque sean locales? Sí. Suele haber todos los años una exposición regional a nivel del País Vasco y luego suele haber exposiciones en diferentes municipios, pues como 5 o 6 al cabo del año. Ok, Normalmente, y tienen la mesita, como en Estados Unidos, yo he ido a uno que otro show en Estados Unidos, tienen la mesita para niños donde llegan los niños a agarrar cosas. ¿Eso ustedes también lo tienen? no. No, ok. Los niños, a veces alguno expone, a veces, Ujú. pero son casos muy, muy puntuales, ¿no? Ah, ya. Hay muy pocos niños. Y no sé cuántas licencias infantiles y juveniles puede haber en el País Vasco, Ujú. pero no llegarán a 10 Ah, posiblemente ok, ok. en todo el Perfecto. País Vasco.
No, Y esos eran mis puntos. Déjame ver, creo que había otro. No, el tema, el último punto en realidad, bueno, que los tenía aquí mientras ibas hablando y iba escribiendo los puntos, era, era relacionado al primero, que era como si alguien ya había querido proponer alguna de estas reformas, pero ya eso ya lo contestaste en la primera pregunta que yo hice. Así que nuevamente te agradezco eh, por tu tiempo. lo que me has comentado del tema de la comprobación in situ de la Ujú, veracidad, ujú, mm, yo sospecho que podría ser rápida, pero nunca he hecho la prueba. Sería cuestión de coger una tableta o un ordenador portátil pequeño ujú. e ir viendo página por página a ver cuánto tiempo lleva al comprobar una colección de 5 cuadros o de 8. Es que sí, me refiero, bueno, lo de la No sé cuánto imagen tiempo llevaría. es más Desde luego, fácil, pero me refiero también al texto porque puede ser, no, que se cambie una pieza por una muy similar. A eso es a lo que voy, a ese tipo de comprobación, digamos, tienes dos sobres que son casi idénticos, pero no lo son, o que lo que esté escrito en las hojas que mandaste en PDF, que esté escrito en lo que presentaste en la exposición. A esa parte de la comprobar es lo que voy. Yo sé que lo de visual tal vez sea lo más fácil, entre comillas, pero toda la información que está tendría que coincidir. sí, bueno, sí o no. Entiendo que si un coleccionista cambia algún texto en la página de su colección, será para ponerlo mejor que lo que estaba en el PDF, con lo cual Ujú. no va a conseguir más puntos, por así decirlo, que los que se merecía el PDF. Oh, Mis reflexiones iban más en la línea de que puede haber coleccionistas que cojan imágenes de Internet, las pongan las pongan en el PDF, pero no dispongan en realidad de dicha pieza, ¿no? Y ujú. entonces las envían en el PDF por si cuela. Entonces la comprobación sería más bien en esas piezas así un poco significativas o un poco raras, mirar un poco a ver si efectivamente lo que me está poniendo es una pieza auténtica o una pieza ficticia, ¿no? Ujú. O si la ha cambiado, si ha puesto en el PDF una pieza muy buena, luego vas ahí y te encuentras que como no tiene esa, pues ha puesto una pieza mucho más vulgar, ¿no? O sea, sería ir un poco de manera selectiva a las cosas como más significativas. Si Oh, el coleccionista se dio cuenta que había cometido una errata, había escrito Buenos Aires con V y con H y, y lo ha corregido en la página para la exposición, pues fenomenal que lo haya hecho. o que sucede Esas el caso cosas. inverso, digamos que ha conseguido una mejor pieza para el momento de exponer que la que se mandó por PDF, porque también puede ocurrir. Sí, si ha conseguido una mejor pieza, en principio no deberían realizar ningún cambio sobre el PDF, pero si la ha conseguido y la pone, yo lo dejaría pasar, por así decirlo. Ah, ok, No le daría mayor importancia. ok. Mientras, Gracias. Sí. o sea, la idea básica de eso era intentar que las personas maliciosas, que siempre hay alguna, sepan que no, que va a haber una especie de verificación, que si intentan cometer Ujú. alguna malicia se les puede pillar en ello. Es que, bueno, pensando en eso es que, para no verificar todo, pensando en eso es que muchas exposiciones o muchos jurados, a mí me lo han dicho algunos, eh, piden la sinopsis, porque ahí sí te puedes regar y hacer publicidad de algunos, o sea, echarte flores, como decimos aquí uno mismo, y Sí, dar la atención en ciertas piezas que quieres que ellos miren, porque sabemos que en promedio tenemos una colección de 5 marcos, si solo fuera de sobres como la mía, en promedio es un sobre por hoja, a veces hay dos. Entonces, digamos que fueran 80 piezas, son más, pero digamos que fueran 80. Yo obviamente quiero resaltar las más importantes y en la sinopsis yo diría todas las bondades que tienen esas piezas para llamar la atención. En mi primera hoja, obviamente, solo tengo una hoja de 8,5 pulgadas por 11 para hacerlo, pero en la sinopsis sí me puedo extender más, que es algo parecido a lo que mencionas, como lo que mando antes, pero ya a la hora de evaluar, asumo que quien la vea, si vio la sinopsis, si la vio, porque no hay garantía que la miren.
sí, va a fijar en lo que yo le estoy resaltando. Obviamente tiene su marquito rojo, su estrellita o lo que le Sí. pongas para resaltarlo, que creo que es lo que deberían de centrarse, porque es lo más importante que tienes en tu colección. Ay, se me está Ujú. cayendo el fondo. No, Eso. caen los marcos. No, se está cayendo los marcos. Ahí está, ahí está. Ahí está, ya, compuesta la exposición. El Ahí está, cielo ahí cae está. sobre nuestras Ah, se cabezas. cayó. ¿No? Ok. Se cayó, ok. No, era eso. Gracias nuevamente, Miguel, por tu tiempo. Gracias. Henry, Gracias. veo que tienes la mano en alto. Sí, justo dos cosas bien puntuales ahí de lo que estabas hablando. La semana pasada fui bueno, es una conferencia y justo lo que estás diciendo lo he visto que ya existe en parte tecnológica. Lo que tú mandas un archivo cualquiera, vamos a decir un PDF y lo quieres contrastar contra algo que está físico. Tomas foto de ese físico que tiene que ser una foto de muy alta resolución y inteligencia artificial te hace concretar todo eso. La tecnología está moviéndose muy rápido. Yo no descartaría esa parte como innovación. Una cosa, no va a ser 100% preciso, pero es un paso en la dirección correcta. Hablando de otro punto, y que es el punto de la continuidad que se está tocando muchísimas veces, yo creo que también para que haya continuidad tenemos que pensar diferente, y esta idea de Miquel es pensar diferente, porque si seguimos en cualquier disciplina de la vida haciendo siempre lo mismo, siempre va a haber un punto en el que hay que hacer un cambio de afinación. Eso lo hacemos todos en nuestras vidas, eso lo hace todo el mundo. Entonces, pensar un poco diferente a veces no es el momento, pero puede ser la idea que colabore algo más. Y al final de cuentas, la evaluación es un componente de un todo mucho más grande. Todo puede evolucionar y cambiar. Por eso la parte, digamos, de trabajo voluminoso, de hacer este matchup, como tú decías, Mauricio, de lo que se manda contra lo que está en los marcos, yo también concuerdo que no habría el volumen ni la capacidad de tiempo, ni el tiempo para realmente hacerlo de una manera que sea, digamos, justa para quienes participan en eso, ¿no? Héctor. Y parte de lo que dice Henry, el jurado hoy en una exposición internacional tiene muy poco tiempo por marco. Si encima tiene que comparar con PDF, creo que terminan 2 meses después de jurar una exposición. No me parece demasiado, me parece muy complicado, por lo menos, o si no, tiene que haber asistentes con laptops en la mano, mostrando, indicando, pasando antes para que el jurado diga acá cambiaron, acá no. Insisto, le veo poca viabilidad yo al tema. Estoy negativo, parece. Miguel. Bueno, parece que sí, hacemos un blanco y un negro, ¿no? Yo entiendo que, como se llama, evidentemente, si uno se inscribiera en este tipo de evaluación, una vez obtenida, la evaluación adquiriría, digamos, veracidad una vez que se presenta una exposición. Es decir, hay una evaluación en base al PDF que uno mandó y luego haría falta la etapa de verificación. Entiendo que en esa primera exposición que uno presenta no tendría que introducir cambios, porque yo estoy verificando lo que me evaluaron. Ahora, después van a pasar 2 años o más hasta que yo la vuelva a presentar. Una vez que ya se verificó, yo puedo ir incorporando cambios y la presento en otras exposiciones. Ujú. Donde finalmente a los 2 o 3 años, si la vuelvo a presentar, entonces ahí contaré todo lo que fui cambiando. Pero la primera tendría que estar tal cual como la presenté, porque estoy en una etapa de verificación de algo que yo me inscribí para que me evaluaran en ese club, digamos. Con respecto al trabajo que lleva la verificación, yo creo que no es tan grande. Primero, no hace falta estar con una laptop porque se supone que se puede imprimir y uno puede tener una carpeta ahí en la mano donde puede estar mirando hoja a hoja. Y en segundo lugar, no hay que pensar que hay que verificar todas las colecciones que están expuestas en ese lugar, sino aquellas 4 o 5 que se presenten que estén en etapa de verificación, cosa que no es tan trabajoso.
O sea, claro, si uno tuviera que verificar todas, sí, claro, es terrible, pero yo no creo que todas sean para verificar. Hay algunas que ya fueron verificadas o algunas que no se presentaron en ese tipo de evaluación. Yo creo que una cosa no tendría que cambiar a la otra. Bueno, gracias. Y sigo pensando muy interesante la propuesta, aunque evidentemente, como todos sabemos, es difícil que nuestra cabeza se adapte a estas ideas y además, por supuesto, muy difícil llevarla a la práctica, pero es interesante empezar a pensar en esto. Gracias, Miquel, realmente me pareció interesante la propuesta. Gracias a ti, Miguel, porque de alguna manera has dicho con tus palabras lo que yo estaba pensando, ¿no? De alguna manera. Yo creo que la etapa esta de verificación in situ de la veracidad del PDC, primero no van a ser cientos de colecciones en cada exposición, porque mi idea es espaciarlas mucho más, que no solo sean en las exposiciones internacionales, sino incluso en exposiciones de más bajo nivel puedan los coleccionistas de una manera mucho más continuada ir enviando sus colecciones. Y tampoco, aunque no he hecho la prueba física, creo que tampoco lleva mucho tiempo, bien en papel o bien con un laptop, ir mirando si coincide una cosa con la otra, ¿no? Como digo, si el coleccionista ha cambiado eso, Buenos Aires o Valencia, que estaba con B y se ha dado cuenta y la ha cambiado en la página y la ha puesto con V, eso, ese tipo de detalles o esas pequeñas cosas no va a buscarlas. Lo que se busca es la veracidad en las piezas significativas o a grandes rasgos, ¿no? Yo creo que sí, comparto, bueno, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Comparto un poco lo que has explicado. Bueno, Claro. muy bien. Sebastián. Sí, para que no sea todo tan blanco y negro, gracias, Miguel, por tu planteamiento. eh, de alguna manera nos tiene a todos con fuegos artificiales en la cabeza, para bien o para mal, y creo que este ejercicio es positivo de poder trabajar esto y ver qué realmente puede ser bueno o no tan bueno para la filatelia. Ya que te atrevas a plantear una idea diferente, es tremendamente, eh, lo reconozco y eso es un poco lo que quiero que tú sepas, porque tú has hecho un trabajo, has gastado mucho tiempo y muchas horas de darle vuelta a cómo tú crees que puede ser algo. Y sin duda, de todo lo que tú dices, alguna cosa se puede tomar o algunas, muchas o a lo mejor ninguna, pero nos tiene acá discutiendo tú en trasnoche en tu país y así todo yo agradezco que al menos tengas la disposición de plantear algo a un grupo de personas que ama tanto lo que estamos haciendo. Gracias por todo. Gracias a todos vosotros por todo lo que he aprendido con vosotros estos años. Solamente hay una pequeña cosita, y eso creo que es el valor de esta conversación, ¿no? El diálogo es importante, entonces no necesariamente estar en la misma línea, pero entender de que pensar un poquito fuera de la caja, como le dicen, ¿no? Es importante incorporar eso aquí, yo creo que tiene bastante dinámica para esta conversación como se está dando. Luis Fernando. Buenas noches, hola Miquel. Hola. Bueno que no estás cerca de Andorra. Ve, aprovecho Miquel, me aprovecho para darle un saludo a Laura, que viene poco aquí, pero que qué dicha que está. También alguien que está trasnochando. Alguien en Buenos Aires ya le cogió tarde también. Para los que no la conocen, Laura Fonseca es una muy buena coleccionista. Hola, muchas gracias por tu palabra. Mucho gusto, Laura. Miquel, primero una pregunta y después un comentario. ¿Has juzgado en FIP antes? No, jamás. No. En FIP, no. No soy evaluador. Ok. Yo creo que eso de alguna manera permea algunas de las cosas que nos has dicho, porque habría que balancear un poco con la experiencia previa, no solo en FIP, sino el juzgamiento local, juzgamiento de otro tipo de exposiciones. Eh, no solo las exposiciones formales de competencia se hacen, hay muchas muestras de distinto tipo en las cuales puede experimentarse algunas formas alternativas de evaluación. Y lo que sí creo es que en lo que has planteado hay aspectos de estructura
que podrían ser muy difíciles de cambiar, pero hay aspectos de conducta y de modos de hacer las cosas que podrían contribuir mucho a mejorar cómo se hacen las evaluaciones. Es decir, como decía Sebastián hace un ratito, no todo es de blanco y negro, más bien hay muchos grises. Y yo trataría de darle alguna matización a esos grises. Por ejemplo, el, el funcionamiento de los clubes de evaluadores como un modo de conducta para el entrenamiento personal y para el crecimiento es algo que coincide con lo que se ha venido planteando hacia las academias de jurados. Y pueden enriquecerse una con otra fácilmente. Yo revisaría tu propuesta un poco a la luz de esa posibilidad de construir integrando, más que de construir sustituyendo. Eh, lo dejo ahí, no hay mucho más. En estos días, en varios foros, en distintos foros, hemos estado hablando de cosas que coinciden con algunas que has planteado y supongo que van a ir mejorando la administración en general de la filatelia, incluida la filatelia de competencia. Muchísimas gracias por el enorme sacrificio de quedarte levantado hasta las 3 de la mañana, ahí en esas montañas frías del norte de España. Que estés muy bien. Pues Luis Fernando, encantado de estar con vosotros y el trabajo ese de construir integrando que comentas, os lo dejo a los expertos como tú. Yo, al fin y al No, cabo, yo no soy soy un ingeniero. recién llegado que he expuesto una serie de ideas que proceden, como os he dicho, de mi experiencia profesional y entiendo que sois vosotros los que habéis oído un poco estas ideas y los que tenéis la capacidad de ver de qué manera pueden ir vertebrando algunas de ellas con la realidad actualmente existente, ¿no? Ese trabajo os lo cedo, aunque si os puedo ayudar en algo estaré encantado también de echaros una mano, claro está. Excelente. Ok. No miro más manos en alto. Así que, Miguel, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos vosotros. Ok.